Estamos privilegiados a recibir a nuestra Madre Espiritual, Sonia Kleiners, para soltar la palabra del Señor. Ella realmente es un tesoro especial, una epitomía de la humildad, sabiduría, reposo. Qué maravilloso recibir a los pies que vienen a anunciar las buenas nuevas, que tengamos un extraordinario encuentro con el Señor en esta mañana. Buen día, familia. Bienvenidos a esta transmisión de esta mañana. Confío que todos estén bien y prosperando en el Señor. Estoy honrada por poder compartir la palabra que da vida de Dios en esta mañana. Y creo que esta palabra lo bendecirá, lo va a transformar, lo va a cambiar y lo llevará a un nuevo nivel y una dimensión más alta en su crecimiento y vida en Cristo. Pero antes de traer la palabra, por favor, permítame solamente informarle del progreso del Dr. Ben. Dr. Ben todavía está bajo supervisión médica estricta, pero está yendo bien, su cuerpo está en un proceso de sanidad y el próximo mes está programado para hacer algunos nuevos escaneos y también esperamos un buen reporte. Él me pidió que le transmita su amor y sus saludos a ustedes. Él realmente los extraña mucho, pero también me pidió que les agradezca por cada mensaje de amor y de apoyo que él ha recibido de ustedes, que recibe de ustedes. Sigan manteniéndolo en sus oraciones y confiamos a Dios por un completo y perfecta recuperación en su cuerpo. Amén. Ahora entremos a la palabra. Esta mañana yo quiero hablarles sobre vivir en la vida resucitada de Cristo. Yo creo que hemos recibido muchas palabras sobre este tema, pero quiero decir como el apóstol Pablo dijo en Filipenses 3:1, más allá, mis hermanos y hermanas, regocíjense en el Señor, porque no hay problema para mí que escriba las mismas cosas a ustedes de nuevo, y es una forma de estar salvaguardados. Por favor, escuchen la palabra del Señor de manera nueva, como si la estuviera escuchando por primera vez. Es para salvaguardarlo a usted. Entonces, este hombre, al estar celebrando la Pascua, está agradecido por la nueva vida que se halla en Cristo Jesús. Pablo dice en Gálatas 2:20, yo he estado crucificado con Cristo, y ahora no soy yo más el que vivo, sino Cristo vive en mí. Y hemos sido resucitados a una nueva vida en Cristo, compartiendo su resurrección de entre los muertos. Amén. Pero si celebramos esta vida resucitada los domingos de Pascua solamente, estamos perdiéndonos algo. Tenemos que vivir en poder de resurrección todos los días. Tenemos que activar ese poder resurrector dentro de nosotros. No viene este poder resurrector desde los cielos, sino que está dentro de usted ahora mismo, y cuando usted lo activa, quita cargas y destruye yugos. ¿Cómo podemos activar ese poder resurrector en nosotros? Primero tenemos que creerlo. Nacer de nuevo causa que el poder resurrector automáticamente opere en nuestras vidas. Tenemos que elegir creerlo. Segundo, usted tiene que hablarlo. Cuando usted lo habla, el poder resurrector reside en usted, comienza a activarlo a través de sus palabras. Usted habla palabras fieles para soltar la bendición. La Biblia dice que es el Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos. Si ese Espíritu mora en usted, va a permitir que esté vivo en su cuerpo mortal. Leamos Romanos 8, versículo 11 de la Nueva King James. Pero si el Espíritu del que levantó de Jesús de los muertos mora en ustedes, aquel que levantó a Jesús de los muertos también les dará a vuestros cuerpos mortales a través de su Espíritu quien mora en vosotros.
Entonces, debido a que su espíritu de resurrección vive dentro de usted, también lo va a levantar a su cuerpo mortal a la vida con el mismo espíritu que trae la vida a usted. Necesitamos darnos cuenta que este poder resurrector significa que todo es de Dios y no de nosotros, porque Dios es capaz y nosotros no lo somos. Hay un principio subyacente que define la vida resucitada, que siempre trae diferencia, cambio, transformación y novedad. Es una vida totalmente nueva en Cristo. La vida resurrectora es transformadora, nunca será la misma de nuevo. Podemos tener el mismo cuerpo, las mismas emociones, las mismas circunstancias, pero el espíritu es transformador y en Cristo, a través de las obras del Espíritu, inicia la transformación desde adentro hacia afuera. Así que la vida resurrectora nunca es externa, es un poder que opera desde adentro. Hay un poder divino que cubre la vida. Dios solo es nuestra fuente. El poder de la vida es un derecho soberano de Dios, porque para todos nuestros avances en la ciencia y la medicina, el hombre, y no lo será aún capaz de crear vida. A menudo es difícil entender esta vida espiritual, pero siempre es el interés de Dios. No es que Dios no se preocupe por nuestro bienestar físico, sino que nos tenemos que dar cuenta que nuestra vida sobre la tierra es temporaria, pero nuestro espíritu vivirá para siempre en la eternidad. Dios nos ha dado una vida resucitada e intensa que tenemos que vivir en la realidad de ella. La resurrección de Lázaro nos hace recordar uno de los milagros más dramáticos en la vida y ministerio de Jesús. También es significativo 7 señales en el Evangelio. 7 habla de perfección. En la historia de Lázaro, Cristo se revela a sí mismo por primera vez como la resurrección y la vida. En Juan 11:25 le dice a Marta, Jesús le dijo a ella, yo soy la resurrección y la vida. Jesús vive en un estado resurrector y la resurrección de Lázaro está apuntando a su propia resurrección de los muertos. Qué significativo que unas semanas anterior que él fue a la cruz, operó este milagro. Marta estaba preocupada por la muerte de Lázaro, pero Jesús dirigió su atención mostrándole quién él era en medio de ellos. Le enseñó que estaba parada delante del Señor, el cual es la resurrección y la vida. Muchas veces vivir en una vida resucitada significa que tenemos que estar tranquilos y practicar nuestra unidad con el Espíritu de Dios. En otras palabras, tenemos que ser cuidadosos cuándo hablar y qué hablar. La Biblia dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Y cuando Cristo cambia la resurrección de la vida a Lázaro, todos tenían una opinión sobre la muerte de Lázaro y la forma de hacerlo, etc. Lo puede leer la historia en Juan capítulo 12 en su propio tiempo. Recuerde que no podemos darle a Dios instrucciones. Dios todo lo sabe, Él sabe qué hacer, Él sabe qué es lo mejor para nuestras vidas. Entonces tenemos que darle a Él completa autoridad y completo fluir en nuestras vidas. Muchas veces nuestras opiniones nos impiden que la vida resucitada se manifieste. En Filipenses 4 habla del tema del razonamiento, señalando que esto es obstáculo para la operación de Dios en nosotros. Filipenses 2:14 al 15 dice,
hagan todas las cosas, sin murmuraciones ni contienda, para que sean sin culpa y sin daño, hijos de Dios, sin reproche, en medio de una nación torcida y perversa, entre los cuales ustedes brillarán como luces del mundo. Las murmuraciones y los razonamientos, las contiendas van a pedir que la vida resucitada de Dios fluya. Tener murmuración y razonamiento es una muestra de que estamos fuera de esa vida resucitada. Todavía necesitamos, todos los días nos movemos en nuestra vida natural, seguimos nuestros hábitos naturales, pero este mensaje nos transfiere, nos hace acordar de que tenemos que vivir una vida resucitada de Cristo, y esto se trata de vivir en la esfera del Espíritu. Estamos tan acostumbrados a vivir en el hombre natural y en la esfera natural. Por default vivimos en esta esfera, pero el Señor Jesucristo ha llegado a esta vida resucitada, a llevarnos a esta vida resucitada, y quiere que nosotros estemos absolutamente dentro de esta vida resucitada de Cristo y que vivamos diariamente en la realidad, en esa realidad como cuerpo de Cristo. Lo que podemos hacer por nosotros mismos y dentro de nosotros mismos pertenece a la vida natural, pero ocuparnos de la vida espiritual resucitada es algo diferente, una esfera totalmente diferente. Parece imposible, pero la Biblia dice que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. En cuanto le permitimos a Él que opere dentro de nosotros. Esto es como el caso de Abraham y Sara, que tenían que tener un niño a la edad de vejez. No lo tuvieron hasta que pensaron que era imposible. Cuando Dios le habló a Abraham que iba a tener un hijo, Sara se rió porque ella pensó que era imposible. Luego, más tarde, cuando ella lo tuvo a Isaac, y el Señor, la promesa de Dios, ella se rió de vuelta y también llamó al nombre del niño risa. La primera risa fue porque esto es imposible para el hombre. La segunda risa fue es posible con Dios. Cuando nos damos cuenta de nuestra propia incapacidad y llegamos al Señor para experimentar la vida resucitada, vamos a entrar a la realidad de la vida resucitada de Cristo. No podemos hacer esto en nuestro hombre natural, pero definitivamente lo podemos lograr en la vida resucitada de Cristo. Primera Pedro 1:3 dice: Bienaventurado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien de acuerdo a su gran misericordia nos ha regenerado en una esperanza viviente a través de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Todos los creyentes en Cristo fueron regenerados en la resurrección de Cristo de los muertos. Regenerado significa recrear, hacer algo de vuelta, especialmente una condición mejor o forma mejor. Usted ha sido hecho en una forma mejor y condición. ¿No está agradecido por eso? Usted es un hombre nuevo, completamente un ser nuevo en Cristo. Esto significa que hemos nacido de arriba, espiritualmente transformados, renovados, separados para su propósito. Efesios 2, versículo 6 dice la Biblia: y nos ha resucitado juntamente y nos ha sentado en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Tenemos que ser resucitados con Cristo y ascendidos con Él en lo celestial. Estar sentado con Él habla de una posición fija. Filipenses 3, versículo 20 dice: pero nosotros somos ciudadanos de los cielos, donde el Señor Jesucristo vive. Estamos viviendo en una esfera diferente. El cielo no es nuestra meta, es nuestro lugar de salida, nuestro comienzo, nuestra ciudadanía es celestial. Entonces, que los cielos declaren la gloria del Señor. Amén.
Así como Eva salió de Adán y fue edificada con su elemento, sin tener otro elemento que Adán como elemento, así la Iglesia debe producir a través de Cristo, a partir de Cristo, como el único elemento y está completamente llena de Cristo en su resurrección. Al estudiar esta palabra fue cuando me leí esta palabra que fue tan vasto comprender esto con nuestra mente natural, pero confío en Dios que Él le dará a usted la habilidad para recibir esta palabra de vida hoy con su espíritu. La Biblia dice que la entrada a tu palabra trae luz y entendimiento aún al simple. La Iglesia está edificada con Cristo como el único elemento y es completamente Cristo en su resurrección. Cuando entendamos y veamos esta realidad, la vida resucitada de Cristo va a cubrir, gobernar y controlar nuestro diario vivir. Necesitamos ser alentados y no desalentados, porque Dios es un Dios de posibilidad y por su Espíritu Él va a empoderarnos para que vivamos esta vida resucitada de Cristo. Cristo, como la vida resucitada, crece en nosotros y brilla su luz en nosotros. Miremos al candelabro. Él retrata a Cristo como la vida resucitada, creciendo, extendiéndose sus ramas, floreciendo, brotando para fluir en esa luz, en ese brillo. Tipifica el candelabro a Cristo y está mostrando que Él es el que está creciendo. Cristo, Él es el asta del medio de nosotros, las ramas. Cristo crece en sí mismo y también crece en nosotros como sus ramas. Aparentemente es las ramas las que están creciendo, pero en realidad es el tallo el que crece a través de las ramas y dentro de ellas. Esto indica que Cristo crece en nosotros como una planta que Él crece en sí mismo y dentro de sí mismo y a través de las ramas, pero en las 6 ramas crece en nosotros, por nosotros y con nosotros. El candelabro y sus ramas fueron modelados con un árbol de almendra. Está hecho con puro oro y eso habla de la vida divina de Cristo, pero está diseñado, nos da la impresión que es un árbol porque tiene ramas, tiene brotes, flores y también hojas y un cáliz. Y parece que desde el lugar central tiene ramas que derivan, 3 de un lado y 3 del otro. Cada uno tiene cálices que florecen y está el fruto en ellos. Cristo crece en nosotros poco a poco y a través de que Él crezca en nosotros como iglesia, para que brille su vida resucitada, aparentemente crecemos en la vida de Cristo, pero en realidad Cristo crece en nosotros, la vida resucitada, y nosotros crecemos con el crecimiento de Cristo hasta la estatura y plenitud de Cristo. Las almendras es un elemento de la resurrección, es el primero de todos los árboles de Israel que brotan manifestando la nueva vida en la primavera. Necesita ser un árbol tan resucitado en nuestra vida, llena de la vida de Cristo, la vida resucitada de Cristo. Las 6 ramas, 6 es número de hombre, pero se conecta con el tallo principal del medio y hace el número 7, lo hace al hombre completo en Cristo. El candelabro de nuestra vida es un árbol de resurrección lleno de la vida resucitada de Cristo. Él es el tallo del medio, nosotros somos las ramas y tenemos que poner, es la vid en nosotros, Él es la vid, nosotros las ramas.
Tenemos que continuamente vivir en Él. Toda nuestra vida tiene que estar centrada en Cristo. Necesitamos todos los días crecer en la vida divina y permitir a Cristo que crezca en nosotros hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Necesitamos disfrutar esta vida resucitada de Cristo y vivir en esa resurrección. Acá está tipificando el candelabro que el Espíritu de Dios nos capacita para vivir esta vida resucitada. Es el Espíritu de Dios que nos capacita para vivir esta vida resucitada al estar unidos a Él. 1 Corintios 6:17 dice, 6:17, perdón, para aquel que está unido al Señor, un espíritu es con Él. El aceite fluir del tallo hacia las ramas nos capacita para crecer en Cristo y hacer que su luz brille en nosotros. Como cristianos, nuestro anhelo y deseo tiene que ser experimentar y vivir en el poder de la vida resucitada de Cristo. Filipenses 3, versículo 10 al 11, para que podamos llegar a conocerlo, a Él y al poder de su resurrección y al compañerismo de sus sufrimientos, siendo conformados a su muerto, por si de una manera podamos llegar a la resurrección de entre los muertos. La aspiración de Pablo en Filipenses 3 es llegar a conocer la vida de Cristo resucitado y ser conformado a su muerte y el lograr la resurrección de entre los muertos. La resurrección no es un asunto del tiempo, sino de una persona. Cristo mismo es la resurrección. Juan 11, versículo 25, nuevamente Dios le dijo a ella, yo soy la resurrección y la vida. Es un estado del ser. Este es algo grande de parte del hombre. Vino a vivir, el hombre y Dios vivieron en un hombre. En el tiempo de la resurrección y a través de toda su vida, Él vivió en esta vida resucitada y toda su vida testifica de esto, la vida de Cristo. No hizo nada Él por sí mismo, no habló sus propias palabras, no hizo su propia obra y tampoco buscó su propia gloria. Simplemente vivió en la vida resucitada para la gloria del Padre. Tenemos que nosotros ser el mismo tipo de gente hoy, que no hagamos nada en nuestra vida natural, sino en la vida resucitada de Cristo. Necesitamos aprender a rechazar nuestra carne, sacarla de nosotros y negarnos a nosotros mismos para que podamos vivir en la vida resucitada de Cristo. Cuando creemos algo por Dios, siempre rechazamos algo, Él lo cambia por algo mejor. En la vida resucitada intercambiamos nuestras ropas de la tumba por ropas de justicia. Lázaro tuvo que deshacerse de todas sus ropas de la tumba para poder vivir la vida resucitada de Cristo. El Señor Jesucristo vivió esta vida resucitada y esto lo hizo a Él, una persona divina y mística, viviendo en un lugar místico, una esfera mística y haciendo de una forma mística todo. Cuando nosotros estamos en el oficio, en la oficina, en el trabajo, o con nuestra familia, o con nuestros amigos, o en la escuela, o en la calle, necesitamos ser de esa forma, vivir la vida resucitada de Cristo, para ser personas divinas, para edificar la iglesia de Jesucristo. Cuando nosotros hacemos esto, otros verán algo diferente sobre nosotros, algo misterioso y divino, humano, pero aún tan lleno de Cristo. Cuando no vivimos con nuestra vida a través de nuestra vida natural, sino de la vida divina en nosotros, estamos viviendo en el espíritu de la resurrección. Juan 3, versículo 8 dice en la Biblia, y Jesús le estaba hablando acá a Nicodemo, concerniente al tema de nacer de arriba. El versículo 8 dice la Biblia, el viento sopla donde desea y tú escuchas el sonido, pero no puedes decir de dónde viene y a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu.
Para el viento sopla cuando desea, como desea, y eso es lo que hace el Espíritu. Y nosotros como cristianos debemos vivir en esa esfera dirigidos por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios dentro de nosotros. También necesitamos ser discipulados por el Señor. Ser discipulados de ser un hombre natural a ser un hombre de Dios, viviendo la vida divina, pero negando nuestra vida natural, de acuerdo con el modelo de Cristo, como el primer hombre. Mateo 28, 19 dice: por lo tanto, id y hacer discípulos de todas las naciones, ayúdenlos a aprender de mí, a creer en mí y obedezcan mis palabras, bautizándolos a ellos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Antes de que nosotros podamos ir y hacer discípulos, nosotros necesitamos ser discípulos de Jesucristo. Tenemos que aprender de Él, creerle a Él y obedecer su palabra, sus palabras. Así como el Señor Jesucristo discipuló a sus seguidores a través de su vida sobre la tierra antes de ir a la muerte y después de su muerte, necesitamos nosotros ser discipulados por el Señor para vivir en la vida resucitada de Cristo. Tenemos que ponernos y vivir, encontrarnos unos a otros, y cuando terminamos esas reuniones, la máscara que nos pusimos, nos sacamos la máscara. La reunión terminó, pero la vida de Cristo no terminó. La vida de Cristo es una realidad 24/7, sin parar. Cuando nosotros estamos en casa con nuestras esposas, con nuestros niños, cuando estamos solos en nuestros cuartos, temprano a la mañana o antes de irnos a dormir, todo el tiempo necesitamos aprender a vivir no nuestra vida natural, sino en la vida resucitada de Cristo. Que quizás sea tiempo de una introspección para vivir en esta realidad en nuestras casas, con nuestras esposas y con nuestros niños. Cuando otros nos hablan, nos hacen cosas a nosotros, ¿reaccionamos de manera natural o respondemos de manera espiritual? El Espíritu de Dios en nosotros se está moviendo todo el tiempo para decir: no hagas esto, o no digas esto. No trates a esta persona de este modo. Si usted escucha voces como esas, debe saber que es el Espíritu de Dios que le está hablando a usted. Quizás el Espíritu le está diciendo que pida perdón a alguien, o que le diga que lo lamento. Mejor que lo escuche a la voz del Espíritu dentro de usted. Si lo hace, usted está viviendo en ese estado de resurrección. ¿Por qué es tan difícil para la gente hacerlo? Porque la gente no vive en la realidad de la vida resucitada dentro de ellos. Si escuchamos al Espíritu hablándonos a nosotros, dentro de nosotros, y nos negamos a nosotros mismos, si ponemos de costado la vida natural y vivimos en el Espíritu, viviremos en la realidad de la vida resucitada de Cristo. Pablo dice que tenemos que comprender de manera completa esta vida resucitada, que nosotros hagamos de esto nuestra búsqueda. Filipenses 3:10, nuevamente dice la Biblia, Pablo dice: para que pueda yo llegar a conocerlo a Él y al poder de su resurrección. Y yo quiero leer la misma escritura en la Biblia amplificada. Pablo dice: porque mi propósito determinado es que yo pueda conocerlo a Él, para que pueda volverme progresivamente más profundo y más íntimamente familiarizado con Él. Es una oración, una vida que progresa, su conocimiento que progresa. Está diciendo: para que yo pueda progresivamente volverme más profundo e íntimo familiarizado con Él, percibiendo, reconociendo y entendiendo las maravillas de su persona de manera más fuerte y más clara, para que yo pueda de la misma manera llegar a conocer el poder que fluye de su resurrección, el cual
se ejerce sobre los creyentes, para que yo pueda así compartir sus sufrimientos en cuanto a estar continuamente transformados en el Espíritu, en su semejanza a su muerte en la cruz, para que yo pueda posiblemente lograr la resurrección espiritual y moral que me eleva desde entre los muertos, aún mientras estoy en el cuerpo. El versículo 12, no que yo ya lo haya logrado este ideal, sino que ya he sido hecho perfecto, pero presiono para aferrarme y hacer esto mío propio, aquello por lo cual Cristo Jesús, el Mesías, me ha aprendido a mí, me ha hecho a mí suyo. ¿No es esto poderoso, esta escritura? Yo le pido que usted haga una oración con esta escritura sobre usted mismo y su familia. Al hablar con usted en esta mañana, suelto en los aires, que realmente descanse esto sobre la familia, que experimenten esta realidad de la vida resucitada de Cristo. Amén. Solo una escritura más, Efesios 1, versículo 19, y en la cual es la grandeza sobresaliente de su poder hacia nosotros los que creemos, de acuerdo a la operación de su poderoso poder. Hay una grandeza de su poder dentro de nosotros, dentro de usted, pero usted tiene que creerlo de acuerdo a la operatividad de su poder. Yo confío que este mensaje lo haya bendecido en esta mañana y mi oración es que esta palabra realmente crezca en usted y que de manera corporativa, como cuerpo, no solamente la casa de fe de TTN, no solamente la iglesia en la ciudad, sino que corporativamente por todas partes del mundo, que esta palabra nos traiga a todos, nos lleve a todos a este lugar de completa estatura y estatura de Cristo. Amén. Oremos. Padre, te agradecemos por la vida resucitada de Cristo. Te agradecemos, Jesucristo, que tú fuiste a la cruz a morir, y gracias porque sabemos que no te quedaste ahí muerto, sino que fuiste resucitado al tercer día. Y la Biblia dice que hemos sido resucitados nosotros contigo. Gracias porque el poder de la vida que está dentro de nosotros. Gracias por ese poder. Nuestro deseo es conocerte a ti y al poder de tu resurrección. Danos un espíritu de sabiduría y revelación para llegar a conocerte a ti de manera progresiva y más íntima. Llena nuestros ojos del entendimiento para comprender las vastas de tu gloriosa en tu gloria en Cristo. Ayúdanos a darnos cuenta del poder tremendo que está operando dentro de nosotros y que presionemos hacia la marca del supremo llamamiento hasta todos lograr la completa estatura y medida de Cristo. Oro esto en el nombre de Jesús. Amén. Que la gracia y paz de Dios esté con ustedes todos. Amén.